Y estamos con la presencia de Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bueno, la tendinitis es algo tan común, ¿no? Que ocurre en muchas profesiones, deportes y que es bastante molesta. Lo que es muy importante es recordar el cambio que ha habido en los últimos 10 años del paradigma de cómo se genera una lesión de un tendón. Durante un tiempo muy largo las lesiones de los tendones, y se llamaban tendinitis, estaban atribuidas a un mecanismo inflamatorio, y entonces las estrategias de tratamiento siempre eran reposo, hielo y antiinflamatorios. Y en este momento, bueno, con muchos estudios que se han hecho mediante biopsias de tendones, han podido comprobar que no existe inflamación, sino que en general lo que existe es degeneración del tendón. Por eso yo quería mostrar una placa que va a recordar un poco cómo es la estructura de un tendón. A ver. Ahí vemos que el tendón, como decía en el informe, es la parte de la inserción del músculo en el hueso. El músculo tiene muchas fibras de colágeno y podemos decir que esas fibras de colágeno se empiezan a condensar como si fuesen grupos de cables agrupados, y eso es lo que constituye el tendón. Entonces, como el tendón es básicamente colágeno casi puro, en diferentes fibras de colágeno con diferentes envolturas y superpuestas entre sí, por eso no existe tanta inflamación, porque en realidad no hay ni muchos vasos sanguíneos en la zona, ni hay tejido posible de ser inflamado en la zona. Pero sí hay dolor. Sí hay dolor por el desgaste, que eso lo vamos a ver en la placa que es la próxima, que tiene la ecografía. Cuando uno hace una ecografía, puede notar, ahí vemos en la imagen del medio, que tiene todas las fibras bien organizadas, que se ven, como yo te dijese, a la derecha de la pantalla, y a medida que se va acercando al hueso, fíjate que esas fibras se desorganizan y aparece como ese hueco un poco más negro. Eso significa que esa es un área en la cual las fibras están como más separadas, con más líquido en el medio. Claro. Eso es una tendinosis. En este momento ese es el término específico. Entonces, bueno, hay varias cosas para puntualizar acá. Esa imagen de tendinosis la tiene mucha gente cuando le hacen una ecografía al azar, digamos, y sin embargo no tiene síntomas, que eso lo hemos dicho. Probablemente en una persona mayor de 50 años yo puedo hacer una ecografía en ambos hombros y tengo 50% de chances de encontrar esta imagen, como decías vos, por el uso repetido de los miembros superiores durante un tiempo. Entonces, después hay que determinar si eso es lo que está doliendo en el paciente, y eso se logra mediante el interrogatorio del paciente y no solamente ver la imagen. Ver si no proviene de otro movimiento, de otro hábito. Claro, y también recordar que, como yo les decía, los tendones son la última parte de un músculo, y el músculo moviliza una articulación que tiene a su vez cápsula y ligamentos. Entonces, en realidad tenemos que evaluar el conjunto de la articulación nuevamente y no empezar a compartimentalizar y decir, tu problema es el tendón, por lo tanto yo trato solamente el tendón. Porque en realidad creo que lo que diferencia un poco ciertas técnicas regenerativas de ciertos otros procedimientos o de cirugías es que apuntan a estabilizar la zona en forma global, como lo hemos dicho ya en otras oportunidades. Entonces, con la medicina regenerativa uno puede ir a ese sitio que veían en la ecografía y inyectar una sustancia regenerativa en ese sitio que está degenerado, pero no puede y no debería, al menos, dejar de tratar todo el resto de la articulación, cuya inestabilidad terminó generando la ruptura del tendón. El tendón nunca se rompe por un mecanismo aislado, sino como el último eslabón de una cadena de eventos. Ahora, ¿el dolor se calma enseguida a partir de estas infiltraciones? ¿Podemos sentir el alivio? El alivio es progresivo. Siempre decimos la capacidad de reparación de cada paciente es distinta. En general, bueno, hay dos sustancias principales que se usan, una es plasma rico en plaquetas y la otra dextrosa, lo hemos dicho muchas veces, y eso se coloca en forma secuencial más o menos entre 3 y 5 aplicaciones con una frecuencia entre quincenal y mensual dependiendo del caso y del paciente. Pero obviamente esto hay que acompañarlo de todo lo que hablamos siempre de medidas posturales y de rehabilitación kinésica para mejorar el balance muscular. Entonces tratar de evaluar esto de primero, no decir tendinitis, sino decir tendinosis, no apuntar a antiinflamatorios que van a simplemente a veces mejorar el dolor transitoriamente y muchas veces no hacen efecto, y el paciente te lo dice, me dice un corticoide y no pasó nada porque no hay inflamación que desinflamar.
El tema es que después uno tiene que continuar a veces con estas posturas. O sea, si es en la muñeca, por el uso constante del mouse o del teclado, Voy a uno eso. tiene que continuar. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, voy a eso, porque en realidad es interesante que también esto está mucho en la literatura y lo van a ver en muchos lados científicos, digamos, de tendinitis por movimientos repetitivos. Sí. Bueno, los movimientos repetitivos en una articulación estable no la rompen, más bien la entrenan. Porque, Claro, digamos, claro. movimiento repetitivo tiene Federer y seguro tiene más movimiento repetido en la muñeca que la profesora de lengua del primario. Y la profesora de lengua del primario, ¿por qué tiene tendinitis desde el codo de tenista a pesar de no ser tenista? Justamente porque no entrena como un tenista. Sí. Entonces lo que cambia no es el movimiento repetitivo, sino el entrenamiento que vos tenés que hacer y la calidad de colágeno que tenés que tener para realizar ese movimiento. ¿Se entiende la Hay un diferencia? aprendizaje de alguna manera. Tal cual. Entonces, justo estoy con un paciente que tiene una tendinopatía del supraespinoso y trabaja en una empresa y estaban con esta cuestión de, bueno, ¿qué trabajo le puedo dar? Y en realidad vamos a ir entrenando progresivamente y hoy quizás pueda, no sé, hacer 50 bolsas y dentro de una semana va a ser 100 y dentro de 2 semanas va a ser 200, pero progresivamente se tiene que ir adaptando y hacer ejercicios en la casa, justo hoy Bien. estuve hablando de eso, como para estar preparado para ese trabajo. O sea que bien tratado y bien entrenado, Entrenado. esto no debería volver a ocurrir. Tal cual. Sí, Bien. sí, sin duda. Yo creo que es algo muy, muy prevenible dentro de la medicina regenerativa, es de las cosas, no te voy a decir más sencillas, pero sí, por lo menos, son cosas que se pueden resolver un poco más rápidamente. Bueno, vamos a seguir avanzando con esto. Recomendamos siempre volver a ir a los consultorios, mantener los tratamientos, o sea, a pesar de alguna restricción que pueda aparecer. Esto es algo que no hay que dejarlo porque sabemos que después afecta nuestro cuerpo. Sí. En tu Instagram van a encontrar un montón de información de Sí, todo sí, ahí esto. tienen la página de Instagram que tiene un montón de imágenes y de procedimientos también que hemos tenido casos de plasma rico en plaquetas para tendinopatía documentados. Y vamos a ver la dirección del consultorio. Bueno, estamos en San Luis 2314, en Kinesia Sport también y en Victoria en Centro Rocamora. Así Perfecto. que en los 3 lugares podemos hacer las consultas con medicina regenerativa. Bueno, Duilio, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Vamos a un corte, ya venimos con más.